Es común pensar que el cine mexicano, luego del final de la era del cine de oro, fue decayendo poco a poco, hasta convertirse a inicios de siglo en un refrito del mismo concepto de comedias románticas, que lo único que cambia es la locación, quién lo interpreta, y si bien le va, la generación a la que va dirigida, y además para dicho popular siempre es interpretado por algún integrante de la familia Derbez, Omar Chaparro o Marta Gareda. Que no digo que sean buenas o malas películas, creo que hay cosas rescatables en sus obras, y otros que quizás sí podían ser olvidados, generando en consecuencia que se vean a directores como Lila Áviles, Alonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Luis Estrada, Carlos Volado, Fernando Frías y otro puñado de directores que la mayor parte del tiempo permanecen en el anonimato para el ojo público, como los últimos estandartes capaces de crear cine de calidad y que traiga gloria a los años mozos del cine de México. Además, teniendo los mensajes de solo saben hacer comedias románticas o lo único que proyectan en cine son esas películas y por tanto muchas películas de menor presupuesto y de probable mayor calidad son proyectadas en cines selectos y con muy pocas funciones. Lo cual estoy de acuerdo. Películas como La Civil, Adolfo, El Eco o Dioses de México tienen a lo mucho 2 semanas de proyección y luego chao. Sin embargo, por mucho que me gustaría hablar sobre el cine mexicano, es necesario entender de dónde nace todo esto. Y sobre todo entender que la comedia romántica tiene su origen en conjunto con los cimientos del cine en México, siendo en ese entonces la comedia ranchera. El cine desde su creación es fotografía de la vida, y da vida a la cultura de los pueblos, para soñar despiertos y despertar sueños. Indiscutiblemente muchas cosas en México, desde la cultura, la economía, la tecnología, se ven fuertemente influenciadas en consecuencia por las decisiones políticas. Y en un México tan desaliñado como lo entrado en la década de los 30, luego de poco más de 20 años de conflictos armados en el país, el gobierno sin duda la urgía una manera de unificar al país, o al menos tratar de. Y ese fue el cine. Porque como dice Humberto Eco, la cultura es la forma más elevada del signo. El cine de la época de oro hizo que la población se reencontrara con sí misma, con la imagen ideal de lo que querían ser como personas y como sociedad. Actuaciones y voces, gestos y tramas inconfundibles, daba lo mismo si eran comedias o tragedias, pero no por ello dejaba de reportar paradójicamente los grandes logros y glamour del porfiriato. En ese sentido, el cine en México reinventa el pasado y proyecta un futuro fundado en el estímulo del nacionalismo, tanto como sentimiento como ideología, y ratifica los valores de la época. Asimismo, el cine deja de ser tan documental al convertirse en un cine de conciencia social, que expresa las duras condiciones de la vida del campo antes de que la revolución y luego, bucólicamente idealizadas en las historias de pueblos, ranchos y haciendas, pero siendo un cine que muestra muy pronto las secuelas inmediatas del urbanismo. Pero hay un aspecto que pasa desapercibido dentro del mundo del cine y que se mantiene en el espacio-tiempo retenido en una sola cosa, el póster. Los pósters, si bien eran cortos, congelados por el arte del diseño y la fotografía, la gente los busca en las carteleras de las esquinas o en las entradas del mismo cine, cosa que pasa actualmente. Y en algún punto se trasladaron a las páginas de los periódicos, dando a conocer las películas, el cine y el horario, algo así como los horarios en la tele en los últimos años del periódico que yo me acuerdo. A partir del triunfo de los constitucionalistas, varios cineastas mexicanos formados en el cine documental se dieron a la tarea de crear y desarrollar una plataforma industrial que a su vez permitiera contribuir a la creación de imágenes cinematográficas a través de las cuales los mexicanos se miraran. Pues una de las mayores preocupaciones de estos nuevos cineastas era generar radicalmente una diferencia clara de visión y forma de hacer cine al hollywoodense. Por ejemplo, Emilio García Rivera en su estudio México visto por el cine extranjero del volumen 1 de 1984 a 1940 revela los contenidos claramente racistas de la cinematografía hollywoodense, donde se expone la forma en la que la figura de México y el mexicano fue expuesto al mundo, creando el término gracer o grasiento, usado como sinónimo de las peores formas de la tiranía, perversión y delincuencia, y claros ejemplos de estos son The Grazer Gauntlet de 1908, Ascending the Grazer de 1910, Tony Grazer de 1911, The Grazer and the Waking de 1912, The Girl and the Grazer de 1913, Roncheville and the Grazer de 1914, Guns and the Grazers de 1918. Así que no es casualidad que para 1916 cineastas como Manuel de la Bandera, Mimi Derba, Enrique Rosas, Alfredo B. Cuellar, Jacobo Granat y Santiago J. Sierra se declararan dispuestos a producir un cine nacional que diera renombre a México, al mundo, presentando la parte bella de nuestra vida nacional. Así que es entre 1916 y 1928 que se filman alrededor de 130 películas mexicanas de largometraje, la mayoría de ficción, difundiendo una imagen positiva de nuestro país al tiempo que ayudan a reconstruir la idealidad mexicana. Una de ellas es Santa, de José Luis G. Peredo, de 1918, primera adaptación fílmica de la novela de Federico Gamboa, película que la Filmoteca Nacional de la UNAM logró rescatar solo algunos fragmentos que puedes encontrar en internet.
Otras películas como Tepeyac, Cuauhtémoc, Tavere, De raza azteca, Fulguración de raza, El indio yaqui y Raza de bronce se dedicaron a exaltar las culturas prehispánicas y a la figura del indígena que contribuirían a consolidar la tan añorada identidad nacional postrevolucionaria. El gobierno de Carranza decretó un reglamento de censura cinematográfica fechado el 1 de octubre de 1919, sentando las bases para controlar los contenidos fílmicos producidos y exhibidos en el país, con lo cual el Estado se abrogó el derecho para prohibir cualquier elemento que tuviera algo de denigrante para el país, ya sea en las escenas reproducidas, leyendas o cualquier otra causa. Ahora, según los datos del Departamento de Estadística Nacional, para 1928 el país contaba con 120 salas donde se exhibían películas de manera formal y más o menos sistemática. Y en lo que llegado a este punto se había efectuado 93.983 funciones a lo largo de este año. Un total de 5.044 películas de largometraje estrenadas en la Ciudad de México entre 1920 y 1929. Un abrumador 78.9% fue procedente de Estados Unidos, 19.8% de otras latitudes y tan solo un 1.3% había sido hecho en México. No es a partir de 1929 que una nueva generación de cineastas mexicanos con experiencia previa como actores y técnicos en el seno mismo de la llamada meca del cine, es decir, Hollywood, actores que presentaban sus servicios para cintas estadounidenses pero habladas en castellano, teniendo como público España y Latinoamérica, vislumbrando la posibilidad de triunfar donde sus predecesores fracasaron. La idea de unificar la identidad nacional fue tratada desde otras producciones artísticas como las aportaciones de novelistas como Mariano Azuela y Martínez Guzmán, por las obras pictóricas y fotografías de José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfredo Siqueiros, Roberto Montenegro, entre otros. Así que el cine fue también uno de estos pilares que ayudaron a por lo menos consolidar lo que se esperaba de una identidad nacional. Ahora, no podemos saltarnos este cine mexicano sin la presencia del soviético. La presencia de Sergei M. Eisenstein definió la estética que serviría de sustento en la fragua de un cine que finalmente pudiera servir de reflejo de las aspiraciones del país en general y del Estado liberal procapitalista emanado de la revolución. Y con eso llegó su finalmente frustrada Que viva México, producida entre 1930 y 1932. Cuando Eisenstein pretendió regresar a los Estados Unidos a mediados de 1931, se le consificaron sus filmaciones mexicanas para desavenencias con su productor, el periodista Upton Sinclair, y los estudios de Hollywood. Esos materiales después fueron entregados al director Saul Lesser, que realizará la fallida producción titulada Tormenta sobre México de 1933. Películas como Abismos o Naufragios de la vida de Salvador Pruneda de 1930, Más fuerte que el deber de 1931 de Rafael Sevilla y Contrabando de 1931 de Alberto Méndez Bernal, la segunda versión de Santa de 1931 de Antonio Moreno, instauraron la posibilidad real de que en México surja una vigorosa industria fílmica, no solo para competir a escala internacional, sino ante todo difundir una imagen de un país necesitado de referentes y formas de identidad. Es a partir de 1932 que los volúmenes de producción fílmica comienzan a incrementarse y desde ese año y hasta 1939 se realiza un total de 236 películas mexicanas de largometraje, en contraste con otros países como Argentina, que produce 136, España alrededor de 139 y Brasil de 96. De 1930 a 1939 se estrena en la Ciudad de México un total de 3.141 películas de largometraje, siendo un 79% estadounidenses, 14.5% provienen de otras nacionalidades y el restante 6.5% habían sido hechas en el territorio nacional. Indudablemente las películas sonoras filmadas en México durante los 30 sí ayudaron a transformar el cine nacional de un sólido referente de la identidad nacional. Y es sobre todo el cine de Eisenstein que va a generar una nueva ola en cuanto a los directores, por lo menos el estilo, ya que pues él es un cineasta ruso, viene de toda esta nueva ola que hay en Rusia en cuanto a formas de filmar y que tratan de romper con estas nuevas corrientes artísticas que al menos hay en el cine. Así que tarde que temprano todo esto va a ser tan solo el cimiento de lo que va a ser la comedia ranchera y en consecuencia va a ser la base para el cine de oro mexicano, que después va a tener un gran auge, pero que al menos en 3 años se hizo un gran cimiento para lo que sería después.